Estás en el lugar indicado. Esto es Oiga Vea Podcast. Oiga Vea Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y aquí entre amigos, compañeros y colegas tertuliamos y debatimos sobre lo mejor del séptimo arte. Un podcast de Jambrina Cultural en alianza con Acracia Cortometraje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. En esta ocasión vamos a tener un especial a propósito de la Semana del Bogotazo, de esa semana donde se conmemora el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, que quedó fechado para el 9 de abril por obviamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó en esos actos que después llamaron Bogotazo, que en realidad yo creo que el verdadero nombre debió ser Colombianazo, porque no solamente ocurrió en Bogotá, pero bueno, vamos a hacer un especial dedicado a las películas que hablan sobre este tema y en equipo hemos decidido específicamente hablar de dos de ellas, Roa y Confesión a Laura. Roa, una película de Andy Weiss, de Andrés Weiss, un caleño que ya ha hecho producciones de la talla de Satanás, La Cabra Oculta o incluso algunos episodios de Narcos, esta serie de Netflix tan exitosa. Y además Confesión a Laura, una película mucho más antigua de los años 90 de Jaime Osorio que se rodó en Cuba. Dos películas que a mi parecer son de las mejores que retrata el tema del Bogotazo, con sus diferencias muy marcadas. Y para este especial pues vamos a estar saludando a todo el equipo completo que ya está aquí con nosotros, empezando por Juliet Sicua desde Bogotá. Juliet, ¿cómo vas? Hola, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y de cumplir la deuda que teníamos de hablar sobre nuestro cine, el cine colombiano. Claro que sí, chévere repasar estas películas que digamos son algunos clásicos, ya también Confesión a Laura, digamos que el tiempo no le ha favorecido mucho, creo que está muy infravalorada, pero es chévere de pronto ustedes que algunos no se lo habían visto y yo que podía repasarlos. Manuelita, ¿cómo estás? Manuelita Rosero desde Palmira. Hola Vicky, hola muchachos y hola a las personas que escuchan nuestro podcast. Yo estoy muy bien, también feliz. Me gusta que estemos tomando estas películas y el cine colombiano para hablar. Yo confieso que no veo mucho cine colombiano, entonces me hace feliz que el podcast me dé un motivo para empezar a ver y descubrir que hay cosas muy valiosas que tienen, como tú dices, a ser infravaloradas. Y también voy a saludar a Sebastián Forero, que nos acompañó en varios episodios de la serie de los Oscars. Después no nos pudo seguir acompañando, pero bueno, aquí inicia otra vez con nosotros. Sebastián, ¿cómo vas? Hola Víctor, hola chicas, hola también a todos nuestros oyentes, muchas gracias también por escucharnos. Muy contento de volver a hablar con ustedes de cine y sobre todo como estábamos hablando de cine colombiano y bueno, en un día y en un mes tan especial. Bueno, y para abrir el debate, les quisiera preguntar por esa primera percepción al ver estas películas, y si es la primera vez que las veían o si estaban repitiendo, por ejemplo, en mi caso, yo las había visto hace muchísimo tiempo, las repetí para hablar en este podcast y creo que reafirmé algunos conceptos, creo que son dos muy buenas películas. De pronto Confesión a Laura técnicamente no nos dice mucho, pero conceptualmente creo que es muy interesante. Y Roa, creo que pasa lo contrario, ¿no? De pronto conceptualmente no transmite mucho, digamos que le falta el espíritu que sí tiene Confesión a Laura, pero técnicamente sí está mucho más, mejor favorecida, ¿no? Además, porque pues el tiempo hace también que se vea mejor, ¿no? No es lo mismo hacer una película a principios de los 90 que una película en el 2013. Entonces, pues igual me parece que son dos muy buenas películas, pero no sé qué les pareció a ustedes, muchachos y muchachas. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, puedo empezar yo diciendo que estas películas se podría decir, Víctor, que son hasta complementarias de cierta forma, porque una nos muestra toda la antesala que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, por lo menos desde la perspectiva de su supuesto asesino, que es Andrés Roa, Juan. y Juan Roa, perdón, me corrigí ahí. Juan Roa, y después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es en donde está contextualizado Confesión a Laura y bueno, ese conflicto de pareja que vemos en la película. Mira que a mí me dio un tono distinto esta vez que me volví a ver Roa. Me parece que en esta ocasión, a pesar de que se sigue el sinsabor de ese Jorge Eliezer Gaitán que no le hace tanta justicia a su persona, me parece que en esta ocasión que la volví a ver,
digamos, contrariamente a las anteriores, creo que logré empatizar un poco más con el personaje, con Roa, con el supuesto asesino de Jorge Eliezer, y siento que se siente un poco, pues por lo menos en esta ocasión logré sentir un poco más ese agobio que el personaje sentía por no poder detener eso que ya sabía que iba a suceder y que intentó detener varias veces con, con su supuesto amigo, el psicólogo, el que le leía la mano, con su familia. Bueno, de muchas formas él intentaba como pedir como una ayuda y bueno, es muy triste que haya sido el chivo expiatorio de ese asesinato. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con Fore. Tenemos dos perspectivas, el antes y el después, el adentro y el afuera. Y es muy interesante ver cómo las dos películas nos muestran, si uno ve, por ejemplo, como yo lo hice, que vi primero Roa y después pasé a ver con Confesión a Laura, sí nos muestra como dos polaridades del acontecimiento que nos hace entender con mayor profundidad qué significó no solo para las personas directamente involucradas, sino para las personas colateralmente afectadas. Y a mí me gustó mucho esto. En Roa, realmente las películas que son como Roa, que están hechas para profundizar en la psique, por ejemplo, el personaje que es denominado el villano, siempre logro empatizar. Es como, no sé, siempre encuentro la forma de empatizar con esa clase de personajes y esta vez no fue la excepción. Yo me acuerdo, no sé si fuera se acuerda, esa película la vimos en el cineclub de la UAU y yo me sentí totalmente desconectada de esa película cuando la vi y me parecía muy pesada y no lo logré apreciar. Ese momento en donde la volví a ver, sí, la verdad, me conecté mucho más fuertemente y pues es una película muy dura, es una película muy trágica, creo que no hay nada positivo ni bueno que nos retrate, porque a partir de lo de Roa, pues nos está mostrando una realidad muy fuerte de Colombia. También estoy de acuerdo con lo de Jorge Eliezer Gaitán, no sé por la necesidad de pronto rebajar un poco su imagen para justificar más o arroba, eso lo sentí con su caracterización, pero finalmente no deja de ser trágico todo lo que pasó. Y con respecto a Confesional Laura fue una sorpresa. Fue una sorpresa, una película muy sensual, muy delicada, muy sutil y que me sorprendió por completo que quisiera enfocarse en esta parte de adentro, ya teniendo la ciudad en llamas. Y eso es muy interesante, ¿no? Como esos contrastes, por ejemplo, Roa, su escena final del cómo inicia el Bogotazo, de como tú dices, mano, una ciudad en llamas. Y a pesar de que en Confesión a la Hora también hay una ciudad en llamas, hay una ciudad eufórica afuera, donde todo el mundo se está matando, adentro también hay una tensión horrible en las casas. Entonces me parece ese contraste entre esas mismas películas, me parece muy chévere. Sí, pues a mí me dejan sensaciones encontradas. Yo ya las había visto ya hace muchos años y pues las volví a ver para este especial. Pero sinceramente no me gustaron mucho. Tienen cosas rescatables, pero pues creo que a mí me pasa lo contrario, que entre más las veo menos me gustan. Y nada, a mí sí me hizo falta ver mucho más la calle porque pues lo grande, por así decirlo, del Bogotazo es todo lo que se vio en las calles, todas las fotos que siempre están rodando por redes en esta época, que es lo impactante, lo que hizo que el hecho trascendiera. Y eso es lo que a mí me hacen falta en todas las pelis que se ubican en esta época, que de la calle pues no hay mucho. Obviamente técnicamente es muy difícil de hacer y también es muy costoso, pero a mí es lo que siempre me quedan faltando en este tipo de pelis. Sí, yo creo que estoy de acuerdo también. Yo creo que no se ha hecho todavía la gran película sobre el Bogotazo. Creo que es también como una deuda. Bueno, de hecho, el cine colombiano creo que tiene una deuda con el cine histórico porque yo soy de los que piensa que se ha explorado muy poco a pesar de algunos intentos. Creo que hacen falta películas sobre la guerra de independencia, la pérdida de Panamá, es decir, el florero de Llorente, qué chévere una película sobre el florero de Llorente, un episodio con tantas particularidades. Entonces siento que es como una deuda pendiente y yo debo decir respecto a Roa que yo primero me leí el libro. Es un libro que a mí me encanta, se llama El crimen del siglo de Miguel Torres, se lo recomiendo mucho, si lo ven por ahí, si tienen ganas de leer algo colombiano, pues ese libro es espectacular. Aparte de este autor hizo una trilogía sobre el Bogotazo, este es el primer libro.
El crimen del siglo, luego hace uno durante el Bogotazo y el tercer libro es post Bogotazo, muy interesante. Y a mí, digamos que yo vi esta película en cine cuando salió y me conmovió un poco por lo mismo, porque le tenía como mucho cariño al libro como tal, pero después en una segunda vista ya como que no me gustó mucho y en la tercera tampoco, o sea, cada vez que la veo de pronto me gusta un poco menos. Y siento que el principal fallo de esta película es en el casting, porque como ustedes también lo remarcaban, pues a mí me parece poco serio que a Jorge Eliezer Gaitán pues lo haga un actor de comedia como Santiago Rodríguez. No tengo nada contra él, me parece un actor bien, que ha hecho comedia chévere, interesante, pero pues ya para hacer el papel de Jorge Eliezer Gaitán no sé si queda bien, aparte de si se pareciera o La no, bueno, nariz. si se pareciera uno dice, bueno, se justifica, pero es que no se parece en nada, o sea, ni en la estatura, ni en el color de piel, nada, y aparte le ponen una nariz ahí que se notaba a leguas que era una nariz puesta ahí, entonces, bueno, o sea, incluso le hubieran dejado sin esa nariz y se entendía perfectamente, pero pues decidieron ahí hacer eso. Creo que en una entrevista que le hacen a Andy Weiss, él decía que él se le había metido en la cabeza que él tenía que ser el Jorge Eliezer Gaitán, precisamente porque no quería darle mucha importancia a ese personaje, ya que quería que todo el peso se dirigiera hacia Juan Roa Sierra, pero aquí también igualmente falla, porque Mauricio Puente, que es el que hace el personaje de Juan Roa Sierra, pues es un actor que tiene mucha trayectoria en teatro y seguramente es un gran actor en teatro y yo no lo he visto mucho, la verdad, no lo tengo muy referenciado en ese ámbito, pero en términos de televisión y cine, la verdad es que es muy poca la trayectoria y se nota. Creo que un actor con más trayectoria en cine y en televisión lo hubiese podido exprimir más a este personaje. Y aparte, bueno, está Catalina Sandino, que es un personaje muy plano, como que sin mayor trascendencia. Creo que es su regreso al cine después de María llena eres de gracia. Y bueno, yo creo que para redondear, creo que el principal problema de esta película es el casting. No sé, de pronto le traslado la pregunta a ustedes que, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes vieron en estas dos películas? Yo hago énfasis en Roa, que es de pronto la que más inconveniente le veo, porque al fin de cuentas la otra pues es ella muy clásico. Sí, yo también diría que estoy de acuerdo con el problema del casting. A veces en las escenas en donde el personaje, donde Roa tiene que mostrar demasiado la intensidad y que se vea realista y conecte, creo que eso que tú dices, ese pequeño factor de que es un actor con una trayectoria de teatro, hace ver exageradas esas reacciones, no tan creíbles, no tan verosímiles y desconecta un poco. A mí en general la caracterización de Roa, a pesar de que uno puede empatizar porque es algo muy trágico que le pase a alguien, siempre me deja preguntando por qué tomaron la decisión de hacernos ver a Gaitán como un obstáculo para Roa al de pronto quitarle un poco de dignidad a su personaje y a su legado. Desde esta decisión que creo que parte del guión, siento que la película se esfuerza mucho en pintar a Roa como una víctima y si bien sí siento que por muchos sentidos puede ser una víctima, de pronto a nivel más grande, pero también tengo problema con esto, como por la decisión de marcar tanto en la falta de agencia que tiene Roa, como que entonces él no tomó ninguna decisión, sino que fue arrastrado a ello. Y yo creo que sería bueno ver también él hasta qué punto deliberadamente escogió envolverse en esa situación. Siento que la película nos hace como ver que él no tuvo ninguna clase de opción porque lo arrastraron. Entonces eso no me gustó tanto y sobre todo que nos hace pensar de como si lo que él predicara fuera falso, porque como él era la persona del pueblo, pero llega a una persona del pueblo a pedirle ayuda y lo rechaza y nos hacen también a nosotros de pronto quitar esa imagen de héroe, que también está bien, pero me pregunto por qué son decisiones que la película toma. Y sí, pues en general siento que es eso. Esas fueron las dos cosas que me dejaron pensando en por qué la película decidió. Con respecto a la otra, a Confesión a Laura, sí diría que la película al principio empieza muy política, el narrador, empezamos viendo la parte externa y es muy buena esa secuencia, solo que luego para lo que en la historia se centra, creo que no le veo esa congruencia del principio. A mí sí me gusta que sea una apuesta tan diferente de retratar lo que pasa adentro, porque puede ser una visión muy realista de qué estaban viviendo las personas dentro, de cómo estaban
lidiando con sus propios problemas cuando toda la ciudad afuera está totalmente hecha caos. Pero entonces sería eso, como me falta un poco de congruencia, porque creo que la película al principio es como que voy a ser muy política, pero luego no lo es. Yo creo que tengo la respuesta, antes de darle la palabra afuera, tengo la respuesta a lo que dice Manu, y es que, y creo que el problema de Roa es que es una adaptación demasiado fiel y no arriesgaron en cambiar algunas cosas que se hubieran podido cambiar. Y mostraron prácticamente a Gaitán como un tipo, con una actitud que no sería como el propio de un caudillo del pueblo, como generalmente se le titula a Gaitán. Entonces sí, en ese sentido sí creo que falla la película. Sí, pues iba a empezar diciendo que Confesión Laura me pareció una película bellísima, pareció una muy buena película. Siento que, de hecho, hasta me parece que es un poco hasta Hitchcockiana la película, porque de muchos sentidos, desde las mismas vistas desde las ventanas, relacionándolo con la ventana indiscreta, también en el hecho de que todo se desarrolla en prácticamente toda la película es desde la habitación de la vecina Josefina, que es que se llama el personaje de Laura. Vicky Hernández. Ah, no, Laura. La Laura, ah, sí, muchas gracias, Josefina es la esposa. Eh, toda la película se desarrolla prácticamente desde la habitación, bueno, desde el apartamento del, del apartamento de Laura. Entonces, eso a mí, a nivel, digamos, dramático, me parece que hay muchos aciertos en como esa tensión sexual que va incrementando entre Santiago y Laura cuando se encuentran. O sea, a mí me parece que cada escena es disfrutable, es como, uy, ¿cuándo se van a besar? ¿Cuándo van a culminar ese deseo que se tienen? Y, y como que al final el hecho de que él pueda liberarse de, no sé, si el matrimonio, o de alguna forma siento que él se sentía preso en su relación y lo que ella le dice cuando aparentemente todos creen que está muerto, no todos, es la esposa, eh, como que vuelve a nacer para mí, como que Laura le dice a Santiago como ahora puede ser el hombre que fuma cigarrillo, no solo lo puede hacer en el tranvía, lo puede hacer en otros lugares. Entonces a mí me parece que ese como volver a vivir para Santiago me pareció muy bonito, me pareció muy bonito como tuvo que darse cuenta que él no era feliz, que él era infeliz en donde estaba. O sea, esa película me pareció muy bonita. Y en cuanto a Roa, no es que, oye, pues yo no sé si de pronto ser un poquito abogado del diablo, pero tal vez como de pronto Andy Weiss quiso tal vez mostrar una versión de Jorge Eliezer Gaitán no tan, ¿cómo decirlo? Eh, como tan pulcra o tan perfecta en como a veces tenemos el ideal y lo que decía Víctor para centrar también la atención en la psicología de Juan Roa. Mm, a mí, a mí me parece que esa película está muy bien narrada, o sea, es muy disfrutable. Tú ves la película y nunca vas a estar como aburrido o pensando como que se acaba esta escena ya. De hecho, me parece que las tensiones de, de cuándo este man va a matar a Gaitán, de por qué lo está siguiendo, o sea, me parece que ese desarrollo que hay allí que es casi una sensación tan casi acosadora de Roa por querer saber todo, por seguir la pista a Gaitán, eso me parece muy chévere. Yo creo que lo que más raya es definitivamente la personificación de Jorge Eliezer y creería que ese es el principal error, más allá de las actuaciones de Juan Roa y de su esposa. Juliet. Bueno, en cuanto a Roa, yo sentí que el personaje de Juan estaba construido de una manera muy rara, ¿no? Porque como que se trata de tocar eso mucho de que estaba loco, tal vez, no sé, como es que yo creo que soy la reencarnación del general Santander y cosas así. Esquizofrenia, Pero, sí. ujú, y esa cosa nunca se nota claramente, o sea, es como que se da como unos pequeños indicios en los diálogos, un poco con su manía de seguir a Gaetano, aunque yo lo veo más como él era muy fan, o sea, es que él al principio en sus diálogos y todo eso parece un fan así súper acérrimo,
como, no sé, como un fan de algún cantante o algo así, entonces digamos como que no sé, no me pareció como tan raro. Pero entonces esas cuestiones mentales, psicológicas, no se desarrollaron tan bien. Entonces el personaje duda, no duda, duda, no duda, duda, no duda. Y al final es como que el personaje no crece, sino que se estanca. Y a mí eso sí que me aburrió muchísimo porque yo dije, bueno, esto va a explotar en algún momento en su cuestión psicológica o realmente se va a suicidar o no sé, mejor dicho, no sé, esperaba algo, pero el personaje se estancó muchísimo. O sea, y al final lo terminan inculpando, pero es una cosa ahí súper rara, tal cual como la vida real que no se entiende. Pero en cuanto a la construcción del personaje, en cuanto a la película, sí me pareció como muy flojísimo. El personaje se estanca, ¿qué te digo yo? A la mitad de la película ya no hay más avance, ya no pasa nada. Entonces eso sí se me hizo muy aburrido. Y pues en cuanto a la otra película, Confesión a Laura, también me pasó algo similar. Y es que con esta cuestión de la tensión sexual ya podemos intuir cómo va a terminar de alguna manera la peli. Pues no esperábamos como que dejara, el tipo dejara a su esposa, pero sabíamos de alguna manera que esa conclusión iba por ahí, entonces también me resultó como muy predecible y yo estaba como, bueno, ya háganlo porque ya sé cómo va a terminar, por favor, ya. Entonces, en cuanto a los personajes en las dos pelis, sí me pareció como que les faltó desarrollo. Y claro, como ambas pelis son tan enfocadas pues a sus personajes, se me hicieron un poco pesadas porque no avanzaban. O sea, uno ya sabía en qué iba a terminar, pero necesitaba otra cosita, algo como que uno le dijera, uff, ¿qué pasó aquí? Y las dos pelis en ese sentido se me hicieron súper planas. Vale, sí, yo creo que es uno de los problemas de la adaptación, ¿no? Que adaptar el concepto, el espíritu de un libro en una película de hora y media, de 2 horas, pues es bastante complejo. Y yo creo que es donde está la habilidad del escritor o el mismo director de saber imprimir ese espíritu a la película, de saber incluso reescribir el texto, saber adaptar, ¿no? Y yo creo que ese también es uno de los principales problemas de Roa y es que hace una adaptación, repito, demasiado fiel y en esa fidelidad pues no permite que ese personaje tan rico que es Juan Roa Sierra en el libro pues caiga en algo demasiado plano en la película. Y pasando las cosas positivas de ambas, yo también me quiero quedar como con en el caso de Roa me quedo con esa caracterización que hacen de la Bogotá de finales de los años 40 que me pareció muy interesante porque se sale un poco de esos colores grises con los que suelen representar esa época. Generalmente, yo no sé por qué en Latinoamérica y especialmente en Colombia, cuando hacen una adaptación sobre los años 40, todo es gris, no sé por qué pasa eso y yo creo que eso es una de las grandes virtudes de Roa porque reevalúan eso y hacen una Bogotá demasiado colorida, con muchos amarillos, muchos colores cálidos y yo creo que eso es bien interesante. Y aparte yo creo que también la última escena que era muy importante, que es muy importante en el libro y también en la película, pues yo creo que se recrea bastante bien, es de lo que se rescata muy bien de esta película, justamente la última escena, que está muy bien recreado el Bogotazo, aparte el tranvía incendiándose, yo creo que eso le imprime demasiado realismo a la película y bueno, en términos general no sé las cosas positivas de la película que encontraron aparte pues de lo que ya les comento de la ambientación de la Bogotá de los años 40 de la última escena y en el caso de Confesión a Laura que yo creo que las actuaciones son buenas, ¿no? Vicky Hernández y el otro actor en este momento se me olvida el nombre, creo que lo hacen bien, son muy buenos actores, a pesar de que el guión se ve demasiado acartonado, demasiado como poco creíble algunos diálogos también. Creo que ellos hacen una muy buena actuación. Creo que son como las partes más positivas que les encuentro como a ambas películas. No sé qué dicen ustedes. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de los diálogos. A pesar de que Vicky Hernández es una actriz demasiado buena y el Santiago Gustavo Londoño, el que interpreta a Santiago, tampoco es que esté mal. Sí creo que más que todos los diálogos, hacer diálogos es muy difícil. Los que han hecho pues un proceso de intentar escribir un diálogo saben que Eso es es bastante complicadísimo. frustrante. Es Sí. imposible.
Entonces, a mí me parece que a veces están tan puestos que es como que los estuvieran recitando y eso, lo que tú dices, hace como muy poco creíble esa interacción que debería ser, sí, más natural, como como uno de verdad reaccionaría si estuviera nervioso por su compañía. Entonces, para mí ese es como uno de los principales fallos de, por lo menos en Confesional Aura. Sino a mí lo positivo, por ejemplo, de ROA, realmente el diseño de producción que tú mencionas, la ambientación de la ciudad, realmente es muy verosímil y te mete en el universo, creo que incluso más que cualquier otra cosa. Se preocupan mucho por crear esta verosimilitud dentro de la realidad de la época y eso me gusta mucho. También algo que yo siempre aprecio es que intenten explorar otra perspectiva ajena a la común, porque pues creo que mucha gente va a estar de acuerdo en que Juan Roa Sierra es un monstruo, es un asesino, es un criminal, y si bien pues muchas de esas cosas ser objetivamente ciertas, creo que también está bien reinterpretar la historia y reinterpretar a este personaje no como un monstruo, sino como una persona con muchos problemas y que sus problemas también terminan siendo políticos, sociales y no solo de su carácter. Eso me gustó mucho de Roa. De Confesión a Laura, me gustó mucho también como lo que mencionó Fore previamente, en el simbolismo que se le da al personaje del hombre, ese renacer, que yo creo que la película también, si de pronto nos ponemos un poco simbólicos, puede que puede que eso hayan sentido muchas personas, o sea, es como algo muy controversial, como si el Bogotazo fue algo muy horrible, que tuvo muchos muertos y permitió un nuevo comienzo, y el personaje eh, de alguna forma representa esto. Creo que es una forma muy romántica de ver este hecho y de pronto por eso sí tengo algunos inconvenientes, pero al fin y al cabo me gusta también la apuesta poco convencional que toma el guión de, bueno, se está quemando la ciudad, está el caos, hay muertos, hay personas disparando, pero entonces vamos a enfocarnos en las relaciones interpersonales de estos tres personajes y cómo estas terminan afectando esta noche dentro de su apartamento y no fuera de la ciudad. Eso me gustó. Entonces serían esas dos cosas que rescato. Me gustó mucho, la verdad, el tono de Confesional Laura. Me parece muy dulce, muy sutil. Yo también diría que soy una romántica, entonces creo que por ese lado ya esa peli me enganchó y creo que me quedaría con eso. Otra cosa que me hizo cuestionarme cuando vi Confesional Aura es cuántas, o sea, eso pudo haber pasado, de verdad, cuántas personas pudieron haber pasado por ese proceso de incluso hacerlo pasar por muerto. O sea, eso genera muchas incógnitas de verdad, ¿será que tal persona murió en ese momento, en medio del estallido social? ¿Qué habrá sido esa persona si huyó? Como esos procesos de vida me parecen muy interesantes entrarlos a cuestionar. Yo creo que antes de que Juliet por ahí comente también algo, decir que tal vez en Confesión a Laura no mostraron tanta calle, justamente porque es una película que se rodó en Cuba. No sé qué problema hubo, eso lo leí hace mucho tiempo. Creo que no pudieron hacer la película aquí en Bogotá por algunos problemas de logística, no sé qué cosa hubo ahí. La cuestión es que creo que Cuba se ofreció para que a ayudar en la parte de la producción de la película y la película se termina rodando en Cuba. De hecho, si uno mira como minuciosamente y con lupa se va a dar cuenta que por lo menos en la última escena, que es un plano general de la cuadra de la calle, se nota mucho pues esas calles de La Habana, ¿no? Habanera y no tanto de Bogotá. Pero digamos que se entiende un poco que pues digamos que tampoco hay mucho lío con eso, pero es como para remarcar que mostrar tanta calle tampoco iba a favorecer mucho a la película porque ya iba a mostrar demasiado que no se trataba de Bogotá, sino de una ciudad de clima caliente y aparte de Cuba. Entonces tal vez por eso, Juliet. No, en cuanto a cuestiones buenas de ambas pelis, lo que tú decías y Manuelita reafirmó y yo vuelvo a reafirmar, es que el diseño de producción en ambas es notable, es muy bueno. O sea,
por lo menos recrear una callecita de Bogotá en Cuba debió haber sido tremendo. Pues desde ir a escoger la callecita hasta tratar de que se viera de la época fue, me imagino, un trabajo súper arduo. Y también lo que se hizo en Roa, incluso mostrando lugares ya un poco no, muy cambiados para la época donde se grabó la peli, como el Parque Nacional, haciendo todos los planos, tratando de hacerlos no tan abiertos como para mostrar un aspecto diferente de ese parque, digamos, por ejemplo, que es muy conocido por mucha gente. Yo lo conozco mucho ese parque y digo, cada vez que veo la peli sí siento que es como el parque de antaño, entonces estuvo muy bien. Em, digamos que visualmente es como lo único así súper rescatable que tiene la peli, o sea, visualmente tú sí te alcanzas a sentir en la época realmente, por ejemplo, la habitación de Laura, a mí sí me remite me refiero al apartamento, a una casita de la época. Digo, veo muchas fotos familiares, por ejemplo, y sí, totalmente es como desde las ollas y los elementos como están organizados me parecen genial. Y en esta misma película también me gustó mucho Josefina. Es un personaje algo cómico, pero que le aporta de alguna manera dinamismo y que ayuda a que la trama avance, porque sin ella y molestando o rompiendo la ventana o llamando cada 5 minutos para que el marido no le engañe aunque no le funcionó, es realmente el personaje que ayuda a que la trama avance. Entonces, ella me gustó mucho. No, a mí también me gustó mucho la escena donde están cantando Volver de Gardel. Creo que es una escena bastante conmovedora Buenísimo. porque no solamente es una pieza monumental de la historia de la música moderna, por lo menos latinoamericana, sino que está marcando como un destape también de los personajes, ¿no? Que se están sintiendo más cómodos. En fin, yo creo que es una escena que dice mucho y me gustó mucho también de la película. Yo debo decir que yo hace como unos 4 años en Bogotá se hizo una obra de teatro de Miguel Torres, el autor original del libro, hizo una obra de teatro en el Teatro Colón, creo que se llama en Bogotá, y pues obviamente como autor, pues él adaptó esto al teatro. Y yo fui a verlo, coincidió con una visita que yo estaba haciendo en Bogotá y fui a ver esa obra de teatro. Y la obra de teatro es abismalmente mejor a la película, o sea, empezando por los protagonistas, Juan Roa Sierra era Julián Román, ya se imaginarán la diferencia. Ah, bueno, Eh, el Jorge Eliezer Gaitán era el padre de Julián Román, ya se imaginarán la diferencia, ya solamente con esos dos personajes cambia. no hay nada más que decir. Entonces, bueno, también es que comparar una obra de teatro con una película es bastante odioso también, pero digamos, un poco para marcar la diferencia, ¿no? De lo que es el autor original, Miguel Torres, autor del libro, y en este caso de la obra de teatro, dramaturgo, y bueno, y utilizar los actores que deben ser y los que más se acoplen, digamos, a los personajes. Entonces, como un apunte que quería hacer. No sé si ustedes quieren dar otro apunte por ahí sobre esta película, sobre estas dos películas. También esa escena que tú nombras cuando él empieza a bailar, a cantar la canción de Gardel, eh, también me recordó mucho a una película de Jim Jarmusch que se llama Permanent Vacation y es tal cual, eso es, dos personas, una pareja, en una habitación con ventanas y el protagonista masculino comienza a bailar porque se siente a gusto. O sea, es muy bonito, me parece muy bonito. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo. Súper, yo creo que para ir cerrando este episodio sería chévere, quisiéramos como una reflexión del Bogotazo, del cine en el Bogotazo y del cine colombiano en la historia. ¿Cuál creen que es el principal problema que han visto en el cine colombiano a la hora de representar estas historias? Si creen que el problema es de guión, de argumento, si el problema es de las cuestiones técnicas, el sonido, la fotografía, la ambientación, el presupuesto, la ley de cine, en fin. Si me preguntan a mí, yo me respondo y yo digo que el principal problema es el guión, el argumento, por lo menos en estas dos películas se ve eso,
pero no sé ustedes qué piensan. Y revisionando un poco también estas películas con el Bogotazo, que la verdad, ya a término de conclusión, repito, es un episodio que marcó a los colombianos ese fatídico día cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y que pues parte en dos prácticamente la historia moderna de este país. Y bueno, no sé qué piensan ustedes de si estas películas son intentos buenos, intentos fallidos y qué falta para que el cine colombiano pueda hacer buenas adaptaciones y buenas películas del género histórico. Yo también diría que el guión, la exploración, sobre todo, que de pronto también tiene que ver, no sé si con el presupuesto, porque por ejemplo yo me pregunto cómo sería Hollywood abarcar una película de este calibre para un hecho histórico que para ellos es importante como lo han hecho miles de veces. Creo que ellos mismos consideran tan importante la representación visual y cinematográfica que ellos inyectan demasiado presupuesto y por eso salen las películas que uno ve. Yo creo que el del guión parte, pero si el guión está limitado por el presupuesto, justamente van a pasar estas cosas. Yo creo que es una idea como que van de la mano. Yo diría que una película como El Bogotazo, eh, desde tener un presupuesto bastante considerable, podría representar toda esta época tan traumática y este día tan traumático de forma grande con el apoyo financiero para que realmente se vea algo bastante imponente. Pues con respecto al histórico, al género histórico, creo que de hecho falta exploración como, y apoyo. Es que es eso, creo que es parte y parte. Falta exploración, una persona que diga, quiero hacer esto de esta manera, y el otro lado que diga, lo apoyo y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, sin limitantes. Yo creería que con respecto al género histórico en Colombia, hacen falta ambos. Mira que yo sí, si le doy algún punto bueno a Roa, por lo menos es la forma en la que por lo menos en cuanto a la planimetría, me parece a mí que está muy bien narrada. Algo que le ha criticado mucho al cine colombiano es que o son muy aburridoras o no entienden, no se entiende lo que quiso decir la película. Tal vez tienen un tipo de planimetría en la que no, digamos, más allá de querer que el espectador siga secuencialmente las acciones, siga secuencialmente la historia, lo que buscan es generar sensaciones a través de las situaciones que se generan en la película. Y asimismo la planimetría se ve afectada. Pienso yo que mucha herencia del cine europeo que quieren emular para festivales, que eso es, o digamos, creo que esa discusión ya la hemos tenido en otros podcasts y seguramente muchas personas también. Pero yo siento que por lo menos en ROA si hay por lo menos una apuesta, por lo menos fotográficamente, de por lo menos acercarse a una narrativa, si se quiere, entre comillas, convencional, pero que se puede entender y se puede, digamos, digerir mucho más fácil para una persona que de pronto no está acostumbrada a ver cine colombiano, que tiene tal vez algunos sesgos cuando le nombran ese título de cine colombiano, y yo creo que en ese ejercicio de narrar a nivel de planimetría, creo que Roas un excelente ejercicio, una excelente película hablando de esa parte, y siento que es uno de los problemas principales porque esa lejanía que tienen el público colombiano con el lenguaje que se hace en las películas colombianas es muy abismal, y de cierta forma tampoco va a cambiar mucho si se sigue como emulando esas narrativas que no son propias, que no son autóctonas. Pero pues la verdad la solución no la sé. Sí, es que prácticamente todos los vacíos que ha dejado el cine colombiano los ha llenado la televisión y eso también se presta para problemas. Porque, por ejemplo, hemos tenido problemas con el cine musical, no hemos llenado un vacío ahí y ese vacío lo llenó la televisión. Tenemos también problemas con nuestra historia reciente y el narcotráfico y ese vacío lo llenó la televisión y eso ha estereotipado también mucho el cine colombiano, pero bueno, eso ya es asunto de otro podcast. También un comentario antes de darle la palabra a Juliet, que creo que ya nos estamos pasando y creo que se tiene que ir ya. Eh, este tema de la coproducción también caga un poco las historias, ¿no? Porque me acuerdo que en Roa sale un personaje argentino, un señor ya de edad,
un viejito, pero es un personaje intrascendente, no le aporta mucho a la historia, pero entiende uno que como esta película tiene un porcentaje de coproducción con Argentina, pues tenían que meter un personaje argentino sí o sí, entonces ese tipo de cosas también como que cagan mucho las historias, ¿no? Pero bueno, Juliet, no sé si algo final sobre esto que comentamos. Bueno, les tiro un dato del actor argentino, hizo del manager de Luis Miguel en la serie. No sé cómo se llama, pero es el mismo. Ok. Y que pues nada, yo creo que estas pelis, el principal fallo, pues estoy de acuerdo con todos, es el guión, pero más que todo el guión limitado por el presupuesto, ¿no? Porque cuando tú, pues por lo general las pelis aquí se hacen es con fondos de las convocatorias. Entonces cuando tú te vas a presentar una convocatoria, tú tratas de acomodar el guión al presupuesto y rodar una peli del Bogotazo como nos hace falta, como ya decía antes, que era lo realmente impactante, lo que lo volvió un hecho histórico fue lo que pasó en las calles, pues imagínense volver todo el centro de Bogotá, destruirlo o no sé, o bueno, por lo menos grabar en croma todo eso también sería muy costoso. Entonces, pues por eso es que las pelis sobre este hecho no trascienden, no buscan algo más allá, no innovan, pues porque realmente hacer tanta destrucción sería muy caro, sería algo, un reto tipo Hollywood, entonces por eso nadie le ha metido la mano a eso, pero realmente es lo que hace falta. Realmente las pelis que suceden ese día, como las dos que vimos hoy, se quedan muy cortas. Creo que están mucho mejor elaboradas las pelis que nos cuentan lo que pasó después y lo que sucedió en otros territorios como los Cóndores o Canaguaro. Entonces, pues ahí se nota mucho la diferencia y la imposibilidad de grabar en Bogotá, porque bueno, es que hasta para sacar un permiso es complejo, pues imagínense para destruir fachadas. Entonces, bueno, a mí sí me encantaría ver una peli de la destrucción, pero bueno, será para algún día. Tal vez nosotros seremos los elegidos, no lo sabemos, pero nada, igual hay que ver estas pelis porque son parte del archivo histórico y construcción de la memoria sobre aquella época. Bueno, yo creo que para despedir podemos hacer un ejercicio bacano y es si ustedes tuvieran la oportunidad de volver a hacer estas dos películas, ¿a qué director de Hollywood o bueno, un director reconocido de la historia del cine le daría el proyecto? Ya estando el guión ahí, pues ¿a quién le entregaría el proyecto de Confesión a Laura y a quién le entregaría el proyecto de Roa? Por ejemplo, Sebastián por ahí adelantó que Hitchcock de pronto a Confesión a Laura Sí, y Hitchcock. Roa, bueno, por ejemplo, Roa de pronto, no sé, con eso del Callejón de las Almas Perdidas, se me antoja de pronto que Guillermo del Toro pueda ser Roa, no sé. Y de pronto también sí, puede ser un Hitchcock a Confesión a Laura. Pero bueno, eso ya es para despedir. Mientras tanto, le voy a agradecer a ustedes, muchachos, por habernos acompañado, hablar un poco del Bogotazo en el cine colombiano, en este caso Confesión a Laura y Roa, y conmemorar este episodio tan trágico en la historia de Colombia que sigue pasando, porque yo sigo insistiendo en que lo que vimos hace poco con el paro nacional fue muy parecido a lo que se vivió en el Bogotazo y con el tiempo nos daremos cuenta de eso y saldrán también sus respectivas películas y todo lo demás. Pero bueno, gracias Manu por habernos acompañado y si nos quiere seguir ahí con el jueguito que propuse, también súper bien. Pues a mí me gustaría, o sea, yo después de ver Dune, yo le daría a Denis Villeneuve la adaptación de Roa, porque siento que le haría una forma muy extraña, sobre todo porque él tiene una película llamada Enemy, en donde lidia con este complejo, perdón, con ese problema, trastorno mental de identidad que tiene un personaje. Me gustaría ver él cómo también acoge la psicología de este personaje tan compleja y la pone junto en una gran película histórica y política. O sea, se la daría a Denis Villeneuve porque creo que él es muy creativo. Y la de Confesión a Laura, estaba pensando en Spike Jones. Creo que se la haría a Spike Jones. Pero bueno, de pronto, te- si quiero ser la más realista, también Woody Allen estaba pensando, como, ay, no, es Uy, que sí, no, claro. creo que Woody Allen la haría también muy interesante, sobre todo por los diálogos. Creo que algo muy importante de esa película que es O hasta Luis Buñuel. Uy, no, pues démosle a Luis Buñuel Roa y que haga lo que quiera.
Sí, creo que Woody Allen arreglaría mucho los diálogos porque él es un maestro en eso y creo que eso lo agregaría mucho más eh, como drama o interés a la película. Gracias, mano, por habernos acompañado, Fore, Sebastián. Gracias por acompañarnos y bueno, el mismo jueguito. Eh, como lo anticipamos ahorita, yo creo que le daría la oportunidad de dirigir Confusión a Laura a Alfred Hitchcock si pudiera revivir, o de pronto a Jim Jarmusch también sería una buena opción. También pensé en Y él, también pensé en Jim Jarmusch. sí, es que esa misma película es muy Jim Jarmusch-esca. Y Roma tal vez podría ser una interesante combinación si lo dirige Jean-Pierre Jeunet. Ok. Gracias, Sebastián, por habernos acompañado y bueno, Juliet desde Bogotá, gracias por acompañarnos también y lo mismo, ¿a qué directores les entregarías estos dos proyectos? Qué complejo. Pero yo creo que Roa se lo daría a Nolan porque tendríamos un balance muy bueno entre la epicidad de lo que sucede en la ciudad y los personajes. Creo que lo equilibraría muy bien. Me encantaría. Ya me lo imaginé. Y confesión a Laura, yo se lo daría a Pablo Larraín porque le daría un tono mucho más, tal vez intimista, pero que transmitiría mucho más. Entonces sería un peliculón. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí llegamos con este episodio de Oiga Vea Podcast, en este especial del Bogotazo en el cine colombiano. La idea es seguir hablando sobre cine colombiano, sobre otras películas en general. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Oiga Vea Podcast en Instagram, en Twitter. Y también, bueno, si usted nos está escuchando desde Spotify, Apple Podcast, pues chévere que nos siga para que esté pendiente y la campanita para que esté pendiente de todas las publicaciones de Oiga Vea que salgan de aquí en adelante. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos pronto.